Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Carmona, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y este es mi trabajo de grado. Es una evaluación de modelos de predicción para sistemas SCADA, una comparación entre lo que son métodos estadísticos clásicos y redes neuronales en arquitecturas Edge y Cloud. Lo que busco con este proyecto es realizar un estudio comparativo entre los métodos estadísticos de predicción y las redes neuronales dentro de un contexto industrial SCADA. Voy a emplear o empleo una fuente de datos industriales simulados, es decir, yo simulé la producción de esos datos, sin embargo, esos datos fueron tomados en una planta real y se desplegaron los modelos, ambos modelos, tanto en un dispositivo Edge, una Raspberry Pi y un servicio cloud con Azure. Y pues finalmente se evaluará el desempeño pues en términos de precisión, tiempo de predicción y aplicabilidad en entornos reales. Un poco de la justificación, pues los sistemas SCADA nos permiten realizar la supervisión y el control de los procesos industriales, pues digamos, generalmente en tiempo real, pero pues en los procesos también tiene un gran valor poder realizar predicciones a futuro para, por ejemplo, hacer cambio de piezas, cambio de máquinas, eh, evitar, por ejemplo, que un producto se dañe si el proceso falla en algún punto o va a fallar en algún punto. Entonces, digamos que los modelos de predicción han adquirido bastante importancia en los últimos años. Inicialmente y tradicionalmente, pues se realizan modelos de regresión estadística, bien sea una regresión logística, otro tipo de regresiones que se utilizan, pues digamos que para estos sistemas y estos análisis predictivos en escala, pero pues los últimos años con el surgimiento de las redes neuronales, especialmente pues digamos que las LSTM, que son redes enfocadas para la predicción en series de tiempo, pues esto ha demostrado que tienen un gran potencial para modelar justamente pues las series de tiempo y predecir información a futuro, lo que pues digamos que da muchísimo valor. Pues en otra parte, también hay que considerar en dónde montamos estos sistemas. Si lo montamos en un nivel de planta, en una arquitectura Edge, con un, pues digamos, equipo adicional conectado a nuestro PLC, o si, por ejemplo, mandamos todo el análisis de datos y, por ejemplo, estos análisis de predicción a un sistema cloud, en donde, pues digamos que está más hacia el lado, pues del sistema como SCADA y el análisis sería, digamos que, en un nivel más arriba que la planta. Un poco de los objetivos, la idea es comparar el modelo de predicción estadístico, específicamente un SARIMAX, con un modelo de inteligencia artificial, un LSTM, integrados los dos en un sistema SCADA, y pues se evalúa su implementación en la arquitectura Edge y en la arquitectura Cloud. Entonces, se diseñó el sistema SCADA, se recolectaron y procesaron esos datos, se implementó el modelo estadístico, se implementó el modelo LSTM, se desplegaron ambos modelos en Edge y Cloud y se compararon pues ambos en cuanto a la precisión, a la latencia, en cuanto al consumo de datos y a la escalabilidad de recursos y la escalabilidad. Y pues por último se formularon unas recomendaciones para la implementación en entornos industriales reales. Un poco de los datos que se utilizaron, se utilizó pues este modelo de la planta de tratamiento SWAT o Secure Water Treatment de la Universidad de Singapur, que pues es una emulación a escala de una planta de tratamiento de agua real. Está montado allá en la Universidad de Singapur y ellos realizan, digamos que, corridas de test cada cierto tiempo o en algunos momentos y publican esos datos en línea. Sin embargo, pues digamos que hay que pedir acceso a estos datos, uno contacta con la Universidad de Singapur y pues ellos retornan el acceso a esos datos. De manera general, digamos como información, la planta puede tratar y purificar hasta 5 galones de agua por minuto, lo que equivale más o menos como a 19 litros por minuto. Tienen varios sensores, tienen varios actuadores de los que se recolectan datos y pues por eso fue que se utilizó en el proyecto. Entonces, otras razones para utilizarlo dentro del proyecto es un dataset ampliamente utilizado. Hay muchos trabajos que utilizan este dataset para justamente predicción en series de tiempo, para clasificación, para otros análisis de datos, otros análisis estadísticos. Tiene múltiples variables para su utilización, tiene 53 variables entre sensores y actuadores que pues digamos que enriquecen mucho la información que se puede utilizar. Tiene una gran cantidad de datos, ellos, vuelvo y repito, corren varias veces como el proceso, toman esos datos y publican esos datos y pues digamos que son datos de 100 horas continuas, datos de 200 horas continuas,
que pues lo mismo, enriquecen muchísimo la información y permiten realizar muchas cosas. Adicionalmente, pues tienen unos labels de fallos. Ellos utilizan esta planta justamente para simular ciberataques, para simular ataques físicos a la planta. Entonces tienen adicional dentro de todos esos datos un label de fallos que pues indica si la planta está en tratamiento normal o si está digamos que en un proceso de fallo, lo que permite, por ejemplo, para el caso de predicción en series de tiempo, eliminar ruido dentro de o en estas etapas de fallo que no aportan información, sino más bien pues dañan como esos modelos de predicción. Y pues por último, la Universidad Tecnológica de Singapur, pues al ser una institución reconocida y al tener y al haber tantos trabajos respecto a este mismo dataset, pues son datos que ya están muy estandarizados y que están muy probados. Un poco del proceso físico. El proceso físico está dividido en 6 etapas. Así rápidamente, pues digamos que en la etapa uno se ingresa el agua pura, se le añade cloro y se verifica el pH, digamos que como para limpiar todos los elementos dentro del agua. Luego se realiza un proceso de ultrafiltrado para eliminar pues otro tipo de materia. Luego un proceso de ósmosis inversa y una de clorización mediante luz ultravioleta. Luego, pues digamos que se hace otro proceso adicional de filtrado y ósmosis inversa. Y pues digamos que finalmente pues se procede a la distribución del agua. Ellos mencionan que el agua pues es un recurso bastante valioso, entonces por eso aquí podemos ver que ellos retornan en varias ocasiones, pues digamos que el agua que salió de un proceso, nuevamente pues a la planta o a otro proceso. Incluso por ejemplo el agua que no es completamente tratada o que no puede ser tratada completamente, pues regresa nuevamente al proceso de ultrafiltrado como para intentar volver a eliminar como esos residuos que no se quitaron en la primera pasada. Poco de la arquitectura de red, pues ellos tienen un PLC para cada sección de la planta, pues con sus respectivos sensores y actuadores, recolectan y centralizan pues todos estos datos y luego lo mandan a un sistema SCADA y posteriormente pues al respectivo histórico, que es de donde se toman los datos. Un poco del análisis de datos específicos ya para el proyecto, tomé 400.5 horas de datos con una frecuencia de muestreo de 1 segundo, lo que nos da un total de 1.441.719 filas, que es una gran cantidad de datos, y pues un total de 53 columnas. Eh, para eliminar un poco la cantidad de columnas, eliminar el ruido de los modelos y como variables que no tuvieran significancia para mi variable objetivo, lo que hice fue aplicar un criterio de variabilidad, de eliminar las variables que son muy constantes, que pues realmente no aportan al proceso, que por ejemplo una válvula que esté siempre abierta, un valor que no cambie mucho en el tiempo, pues digamos que no tiene significado para la predicción. Y pues digamos también apliqué un criterio de correlación una vez ya elegí mi variable objetivo para lo mismo, eliminar variables que no tienen significado para la predicción, que lo que pueden hacer es generar más ruido y empeorar un poco como esa predicción de mi variable objetivo. La metodología que utilicé pues para esta parte primero de la predicción y la construcción de los modelos fue la limpieza de los tipos, que todos los datos de una columna tuvieran el mismo tipo, si era entero, un número de punto flotante, que todos los datos estuvieran estandarizados. Luego un llenado de datos faltantes, en este caso había 2 columnas como con un 30% de datos faltantes. Intenté realizar un proceso de interpolación, sin embargo, pues los datos faltantes eran muchos y lo que hacía era generar pues una rampa al inicio que no era un dato real tomado. Entonces digamos que esas 2 columnas se eliminaron. Luego realicé un análisis de variabilidad para eliminar justamente esas variables constantes con este límite de variabilidad. Seleccioné mi variable objetivo, que es la PIT 502, que pues digamos que es una variable aquí del proceso 5, que es justamente digamos la que termina en este tanque de distribución del agua. ¿Por qué no se tomaron o por qué no tomé una variable de la etapa 6? Porque en esta variable solamente hay tanques y válvulas de distribución y bombas de distribución. Entonces digamos que la información que se podía sacar de ese proceso pues no era mucho. Entonces realmente la que más información tenía, como la que también dependía mucho más de otras variables, era justamente esa variable eh, PIT 502, que es una variable de presión en esa etapa.
Luego realicé pues el análisis de correlación para eliminar el ruido en los modelos, quitando variables que no aportaran. Seleccioné las variables candidatas, ya las finales. En total quedaron 17 variables candidatas junto con la variable PIT502. Y por último hice un resampling de 1 minuto porque los modelos cuando se construyeron con la frecuencia de muestra de 1 segundo, eh, pues se demoraban alrededor de 2 segundos, 3 segundos, incluso uno se demoró 8 segundos en realizar la predicción. Y pues no tiene sentido que en un sistema en el que yo quiero predecir información a futuro de 1 segundo, pues se demore 8 segundos. La predicción llegó tarde y pues ya tengo el valor real. Entonces pues lo que hice fue un resampling a 1 minuto, de modo que yo tenía los datos y las predicciones que sin importar si se demoraban 8 segundos, pues yo tenía el tiempo suficiente como para predecir datos a futuro y que esos datos a futuro fueran útiles. Aquí un poco como de las listas de las variables que se tienen, hay tanques, sensores de flujo, válvulas. En estos casos los que están en amarillo son las variables exógenas que se utilizaron. Aquí hay varios sensores, otros sensores de flujo, del nivel, de presión. eh, También hay unos sensores de pH. Y pues bueno, aquí en este caso la variable verde es la variable objetivo que fue PIT502, que efectivamente pues es la presión pues en esa parte de osmosis inversa que permite el paso pues ya a la salida del agua. Listo. Tanto de la etapa 1 como de la etapa 6 no se tomaron variables porque con el análisis de variabilidad y el análisis de correlación, pues se encontró que no tenían una gran significancia para la variable objetivo, entonces no se tomaron en cuenta. Este es un poco como de la gráfica de lo que es la variable objetivo. Las partes en naranja son los momentos en los que la planta estuvo en fallo. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, aquí la planta se cayó completamente. No quiere decir que la planta física se haya caído realmente, sino que, por ejemplo, tuvo una desconexión de los datos o, por ejemplo, tuvo un ciberataque, que es lo que digamos como el objetivo eh, de justamente de la Universidad de Singapur con el SWOT. Todos estos puntos, estas secciones amarillas se eliminaron para evitar como el ruido que genera, pues digamos que esos fallos. Se podría, por ejemplo, también implementar un modelo que clasificara esos fallos adjunto como a este nivel a este modelo de predicción y pues digamos que podrían ser muy útiles en un proceso real. Aquí podemos ver pues un poco como lo que son las variables. Tenemos variables que tienen una distribución mayormente en un valor, pero pues digamos en todo el proceso también realizan cambios importantes. Tenemos estos, por ejemplo, que es una válvula, en donde pues simplemente tiene dos valores, ¿sí? O está encendida, o está apagada, o permite el flujo, o no permite el flujo, o tiene flujo y no tiene flujo. Tenemos pues, por ejemplo, esta otra que es una variable de nivel, en donde pues se llena el tanque, se vacía el tanque, se llena el tanque, se vacía el tanque. Es muy periódica, pero pues digamos que no en unos rangos muy específicos del tanque. Y, por ejemplo, esta, que es otra variable de presión de justamente de la etapa 5 pues digamos que también tiene otras variaciones, pero pues digamos que en un valor. Entonces se mantiene como con un offset muy específico y tiene variaciones alrededor de ese offset. Un poquito en cuanto a lo que son las redes que implementé, los modelos que implementé, es una LSTM, que pues significa una Long Short Term Memory, que lo que hace es una predicción en series de tiempo con información próxima del pasado e información como escondida del pasado. Digamos que esta es la arquitectura general que tiene la red, o bueno, uno de los nodos de la red. Lo que hace es, pues tiene una memoria a corto plazo, que es literalmente el valor que viene desde atrás, predicho o digamos real. Realiza pues aquí digamos que unas operaciones. Esto es una multiplicación, un producto de una entrada. Aquí puede tener, digamos que esto se ve lineal, pero pues estos son tensores o son vectores también, en donde se le puede agregar muchas variables exógenas, se le puede añadir muchas variables de predicción objetivo. eh, entonces digamos que esto no es solamente uno a uno, sino puede hacerse muchos a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Adicionalmente, pues tiene un estado oculto, que es un estado que se va arrastrando de todo el proceso.
Entonces lo que se hace es, se va modificando como ese estado oculto conforme va cambiando la variable. Esto pues digamos que permite obtener información de mucho tiempo atrás en el pasado, que también puede afectar, pues digamos que en este caso. Tiene una compuerta de olvido, que esto es una función sigma de activación, pues digamos que justamente como para eliminar cierta información pues que no se necesita para esta predicción. Digamos que todos estos modelos ya están construidos. Tiene una puerta de entrada, nuevamente una función de activación sigma, una función de tangente hiperbólica, entonces se le pasa a este estado oculto, otra, eh, una función de activación sigma otra vez para la salida. Y pues digamos entonces aquí podemos ver que el estado oculto depende tanto de nuestra memoria, de nuestro cálculo de la red en este momento para la memoria actual, como del cálculo que tiene también para nuestro estado oculto. Entonces este estado oculto se va actualizando con el tiempo. Y pues por último, nuestra memoria actual, digamos, o nuestro valor predicho, también depende justamente pues de este estado oculto y de nuestra memoria pasada. Un poquito hablando ya como del modelo Sarimax. El modelo Sarimax es un Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Regressors, que pues en conclusión es un sistema de regresión que utiliza optimizadores para y utilizando pues digamos que variables exógenas, o sea, para poder utilizar muchos a uno, pues realizar predicción sobre series de tiempo estacionarias. Es muy importante recalcar que pues digamos que es para series estacionarias. Si una serie no es estacionaria, hay que realizar un proceso adicional para que el Sarimax sea funcional. En este caso, la variable fue estacionaria y por tanto, digamos que se puede utilizar directamente el Sarimax. Se utiliza mucho pues para capturar tendencias, permite modelar lo que mencionaba, la estacionalidad, considera un ruido aleatorio, que esto digamos pues es muy valioso para los modelos estadísticos en donde se suele considerar eh, ruidos muy específicos o con una distribución muy específica, y pues digamos que permite incluir variables exógenas que influyen dentro de la serie. Esto digamos que es lo que lo diferencia de otros modelos como la ARIMA, en donde pues digamos que depende solamente de la variable a predecir, de la variable objetivo. Entonces en este caso pues digamos tiene variables objetivos y adicionalmente pues puede modelar estacionalidad. Esta es como la fórmula que se utiliza, sin embargo, yo no la utilicé porque ya todo eso está construido en software. Entonces simplemente me validé los algoritmos que ya están creados y los implementé, pues digamos que bajo las características de los datos. Un poco del análisis de las métricas para estas series de tiempo, entonces para el LSTM y bueno, también un poco para el SARIMAX, realicé un análisis ACF de autocorrelación. Y pues esto sirve mucho para analizar la ventana de memoria. Pues en este caso me decía el modelo que pues podía utilizar o bueno, el análisis me decía que podía utilizar una ventana de 550, casi 600 datos en el pasado, quiere decir 600 minutos en el pasado, son alrededor de 10 horas, que pues digamos que es una cantidad muy grande de datos, pero ¿qué es lo que pasa? Realmente estamos trayendo muchísima memoria del pasado, estamos trayendo mucho ruido del pasado y realmente pues digamos que la precisión no la mejoraba. Entonces pues digamos que al final se optó por utilizar pues digamos que son 60 datos de ventana. Otro dato a considerar pues digamos que en una planta real yo no puedo esperar a tener 10 horas de datos para poder empezar a predecir lo que necesito en el futuro. Entonces, por eso justamente se utilizó también una ventana un poco más corta, de modo que yo en mi planta de producción real pueda tener 10 minutos 10 minutos, una hora de proceso, y poder predecir 10 minutos en el futuro. Para el SARIMAX utilicé un análisis ADF, un análisis Dickey-Fuller aumentado, que pues permite justamente verificar la estacionalidad de la serie de tiempo para que no tenga que hacerse, digamos que ese proceso de diferenciación adicional para poder utilizar el SARIMAX. Entonces en este caso no fue necesario porque pues digamos que nuestro valor P es bastante menor a 0.05. Digamos que esto funciona como, este análisis funciona como una prueba de hipótesis en el que pues simplemente me verifica si la serie es óptima o adecuada pues para el SARIMAX o no. Digamos que diciéndolo de manera muy simplificada.
Tiene otras utilidades, pero pues digamos que específicamente para el SARIMAX y para lo que lo utilicé fue justamente para verificar la estacionalidad de la serie de tiempo. Bueno, para el proceso del LSTM, lo que realicé fue la separación de los datos en una sección de entrenamiento, una de validación, una de pruebas. Luego realicé un escalamiento de datos que mejora la predicción. Esto es muy recomendado para los LSTMs, que son mejores, digamos que en rangos muy pequeños, por ejemplo, entre -1 y 1. Entonces son mejores para predecir en este momento y se guarda, pues digamos que el escalador para utilizarlo después. Se selecciona una ventana, en este caso, pues como mencionaba, una de 60 pasos y un horizonte, que en este caso escogí dos horizontes, uno de un segundo en el futuro y pues uno de 10 minutos en el futuro, perdón, un minuto en el futuro y 10 minutos en el futuro para poder comparar también, digamos que estas dos cosas. Eh, Creé unos generadores del conjunto de datos, seleccioné las métricas de validación, en este caso utilicé el root mean squared error. Planteé la arquitectura del modelo, escogí un optimizador y fui iterando para escoger los hiperparámetros. Luego realicé el entrenamiento respectivo, una validación pues de los datos, se guardó el modelo y se utilizó luego para el LSTM. Bueno, un poco como el resumen ya al final de los resultados, diseñé pues esta red neuronal. Es una red muy sencilla, pues como para evitar tiempos innecesarios de procesamiento. Es un LSTM, por lo tanto el grueso de la predicción ya lo tiene una sola red, entonces no es necesario como poner muchas capas. Entonces pues simplemente son tres capas, una capa LSTM con los parámetros de entrada, una capa densa de 64 neuronas, que lo que permite es reducir como la complejidad de la última neurona y que funcione un poco mejor y tenga menos peso computacional la última neurona y digamos eliminen problemas, por ejemplo, de predicción o que el modelo se demore mucho entrenando o que el modelo no entrene bien. Entonces añadir esta capa intermedia funciona muy bien como para suavizar el proceso de predicción. Y pues por última, una última capa que es la capa de salida, que es lo que me permite pues justamente tener los 10 de predicción. En total tuvo 252.512 parámetros, que es una gran cantidad. Eh, y pues bueno, se escogió como optimizador Adam, tanto para esta como para la de un minuto. Se entrenó por 125 épocas. El entrenamiento duró 1.66 minutos y pues tuvo una pérdida dentro de nuestra función de pérdida de 1.79 por 10 a la menos 4, que pues digamos que es una pérdida considerablemente pequeña. ¿Por qué no se entrenó más tiempo? ¿Por qué no se entrenó durante más épocas? Porque es una red, entre comillas, muy sencilla. Y pues entrenarla más lo que generaba era un sobreajuste. Digamos que es algo que se trata de evitar bastante en los modelos de predicción y en general digamos que los modelos de inteligencia artificial, porque se aprende demasiado bien los datos con los que se entrenó, pero una vez se pone a prueba con datos reales, pues falla estrepitosamente. Entonces digamos que se paró en 125 épocas porque fue como el valor máximo en el que lograba la red predecir datos extraños y ajenos sin ningún problema. Sin embargo, pues como vemos, igual todavía tiene diferencia. La roja es la predicción y la azul es nuestra variable real. Logra simular el proceso como tal, digamos que los picos que tiene, la estacionalidad y digamos como el flujo general de la variable y pues digamos que logra seguir como esa curva que tiene. Sin embargo, pues nuevamente se nota la diferencia. Entonces, pues no es un registro de la verdad, sino es una predicción con la información que se tiene. De igual manera, pues es necesario, son necesarios los datos reales. Esta es la predicción a un segundo. Entonces, digamos que nuevamente, pues digamos, tenemos nuestras dos capas de análisis, el LSTM y nuestra capa de reducción como computacional, y pues una capa densa de un minuto de salida. Esta fue entrenada por 170 épocas, el entrenamiento duró 2.3 minutos, duró más que el anterior, y pues tiene una pérdida de 4.86 por 10 a la menos 4, que lo mismo es una pérdida bastante pequeña. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues que predice un segundo en el futuro.
Entonces, pues, en un minuto en el futuro, entonces la información que obtenemos es menor. Sin embargo, como podemos ver, pues se pega muchísimo más a la curva, como al proceso general, pero pues digamos que tenemos menos seguimiento como a ese aspecto mínimo y pequeño, digamos que tenemos aquí, que seguía justamente como esos picos de la información. Aquí se pierde, es un pico un poco más regular, pero pues digamos que sigue de mejor manera el proceso y la curva general. Para el Sarimax es un proceso muy sencillo, realmente son 4 pasos, que es un entrenamiento, digamos es un entrenamiento porque se optimiza el cálculo, pero se realiza digamos que una vez, y no es un entrenamiento formal, sino es una optimización. Lo segundo es un proceso de validación, se guarda el modelo y se utiliza. Es bastante más sencillo que un LSTM, hay que tener muchas menos consideraciones, pues digamos que únicamente si la variable es estacional o no, y ya, no es necesario más. Otro dato importante es que para las LSTM yo necesito obligatoriamente la ventana. Entonces, si yo le digo que mi ventana son 60 segundos, obligatoriamente necesito los 60 segundos de información, si no, no puedo predecir información. En cambio, el Sarimax, yo una vez entreno mi modelo, o digamos que lo optimizo, necesito simplemente las variables actuales y ya me puede predecir en el futuro. ¿Cuál es el problema? Con el modelo Sarimax, yo no puedo realizar predicciones de más allá de un paso en el futuro. Quiere decir, no puedo predecir más allá de un minuto en este caso. Entonces tengo que recurrir a otros procesos. En este caso utilicé un proceso de hold last y un proceso recursive, en donde para el recursivo utilicé otros modelos, unos modelos Arimax, sin la S, modelos Arimax, para la predicción de las variables exógenas, las otras 17 variables, y pues mi modelo Sarimax para lo que es la predicción de la variable objetivo. Entonces, como vemos, el modelo recursivo se fue totalmente. Además, pues digamos que mi entrenamiento fue un poco más largo, pero pues mi modelo se fue completamente, digamos que no sigue la tendencia de la curva, ni siquiera tiene en cuenta pues digamos que el movimiento de mi variable. Por otro lado, pues tengo el hold last, en donde pues digamos que lo que hago es voy manteniendo la última variable y pues conforme me va llegando pues también voy prediciendo lo demás. Y pues en este caso podemos ver que sigue un poco como que la estructura y la variación, sin embargo pues en cuanto a la tendencia general como de la curva, no le está siguiendo, se mantiene prácticamente constante y la oscilación que tiene es bastante grande. Entonces, pues digamos que eh, el modelo Sarimax no predice correctamente, al menos para esta variable específica, no predice correctamente, pues digamos que el proceso como tal. ¿Qué ventaja tiene? El tiempo de predicción es mucho más rápido y yo necesito muchos menos datos para poder realizar esta predicción. Luego lo que se hizo fue montar la arquitectura SCADA. Entonces tenemos, digamos, lo que es nuestra parte de planta, eh, sí, nuestra planta, nuestro Edge, donde tenemos un PLC o una fuente de datos, digamos que se podría conectar directamente a un PLC o en este caso como yo utilicé una fuente de datos, la del SWAT. Se conecta pues a una Raspberry Pi mediante protocolo PC eh, y se realiza pues digamos que esa recolección de datos. Yo mediante el protocolo MQTT publico esos datos. Adicionalmente pues digamos que mi Raspberry Pi también realiza una predicción en Edge. Lo mismo, realiza ese análisis, publica esos datos con un MQTT y se los envía pues al Ignition. Entonces recibimos desde el Ignition los datos originales de fuente recolectados por la Raspberry Pi, la predicción realizada en Edge y adicionalmente pues digamos que generé una instancia de contenedor que tiene pues digamos que también el código en Python de la predicción y realiza también la respectiva predicción y lo publica por MQTT también para mi instancia del contenedor de Ignition, en donde pues digamos que se ve todo. Un poco de la arquitectura que utilicé y de las tecnologías que utilicé, pues bueno, fue Python para el entrenamiento de todo lo que son los modelos y la utilización. Ya en un momento mostraré, digamos que el código que se utilizó y el proceso que se utilizó.
Utilicé HiveMQ como un broker MQTT en línea. Tiene una sección gratuita que permite, pues digamos, hasta 10 gigabytes de información y 100 equipos conectados al tiempo, que pues digamos que para el alcance del proyecto fue suficiente e incluso pues digamos que para algunos casos muy puntuales y pequeños puede ser más que suficiente. Adicionalmente, pues utilicé el estándar de comunicación Sparkplug B, que pues es un estándar de envío de mensajes mediante MQTT que entiende el Ignition para poder, digamos que manejar directamente los tags automáticamente. Esto pues digamos que fue realizado con una librería también en Python, desarrollada por Oracle, que fue quien también desarrolló este estándar. Como nube, para montar las instancias de contenedor, utilicé Azure. Utilicé Render como proveedor de base de datos, lo mismo, tiene un tier gratuito, pues con con unas pequeñas limitaciones. Y pues por último utilicé Ignition como mi sistema SCADA, en donde pues digamos que está montada toda la información. Bien, en esta sección tenemos lo que es el overview de la planta. Entonces tenemos como las variables que se utilizaron dentro del proceso. Por lo tanto, pues digamos que no hay información de la etapa 1 ni de la etapa 6 porque fueron solamente las que se utilizaron para la predicción. Aquí podemos ver, pues digamos, los distintos sensores, un sensor de pH, sensores de flujo, válvulas, sensores de nivel, otros sensores de calidad del agua, otro sensor de pH, conductividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues digamos que estas son como las variables reales del proceso. Incluso aquí tenemos pues nuestra variable objetivo que es la PIC 502. Adicionalmente, pues digamos que aquí en charts tenemos nuestra información histórica de nuestra variable objetivo, en este caso PIT 502. Sin embargo, pues aquí también podemos añadir lo que son, eh, pues digamos, más datos de nuestra fuente. Entonces, por ejemplo, si quiero añadir el IT 502, él realiza pues su respectivo análisis de máximos, medios, promedios y demás, y pues nos muestra aquí como esa información. Para lo que es el proceso de predicción, digamos que está esta vista de predicción, en donde pues digamos que tenemos lo que es nuestra variable objetivo durante el último minuto, justamente durante la última hora, justamente que pues es esta ventana de tiempo que utilizan para pedir, para poder predecir el modelo LSTM. Y pues aquí tenemos los 5 modelos, los 5 algoritmos que se utilizaron para la predicción. Entonces tenemos el LSTM con una ventana, un horizonte de 10 minutos, el LSTM de 1 minuto, Sarimax de 1 minuto, el Sarimax con Hold Last y el Sarimax recursivo, ¿no? Entonces pues podemos ver aquí que realmente como que el mejor que se va acoplando incluso como al movimiento de la variable es el LSTM a 10 minutos, en donde pues digamos que podemos ver claramente que sigue las mismas tendencias, sigue la misma posición de la variable, entonces realmente tiene un muy buen resultado. Los números ya lo dijeron, pero pues digamos que también es bueno verlo pues dentro de las gráficas. De este modo también, pues digamos que en nuestro sistema SCADA se puede realizar supervisión. Si yo aquí encuentro que mi variable predicha se cae o está en un punto como peligroso, pues yo ya puedo detener previamente mi proceso, puedo realizar, digamos que acciones preventivas al respecto. Adicionalmente, en esta ventana también tenemos lo que son los tiempos de inferencia. Tenemos tanto el tiempo de inferencia en Edge como el tiempo de inferencia en Cloud. Para el Edge utilicé, pues, como fue mencionado, una Raspberry Pi con 16 gigabytes de memoria RAM. Digamos que tiene una gran cantidad de memoria RAM. Vemos que para nuestros LSTM se demora alrededor de 150, 170 milisegundos. Se demora incluso un poco más para realizar la predicción de un segundo que para la de 10 segundos. Eh, pero pues digamos que se mantiene más o menos en ese rango de tiempo. Para los Arimax tenemos que nuestra predicción es muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápida. En especial pues digamos que para lo que son el de 1 minuto, el de 10 minutos hold last, en donde pues bueno, son 3 milisegundos, 10 milisegundos, que es un tiempo extremadamente corto. Por ejemplo, para una predicción segundo a segundo, un Sarimax podría ser muy útil, pues digamos que ya teniendo en cuenta las consideraciones que se vieron previamente. Y pues bueno, para el Sarimax recursivo sí tenemos un poco más de tiempo, digamos que 98, 100 milisegundos, que pues digamos que asemeja, pero sigue estando por debajo de los tiempos del LSTM.
Y en cuanto a los tiempos de inferencia en cloud, podemos ver que tanto para el LSTM como de 1 minuto como el de 10 minutos se reduce aproximadamente un tercio. Específicamente en promedio fueron 3.3 segundos. Em, y pues digamos que para lo que es el Sarimax, los tiempos son bastante parecidos. ¿Por qué razón? El LSTM, y bueno, en general el cloud corre en un contenedor que tiene una GPU T4 de 12 gigabytes de RAM, más el respectivo procesador y la respectiva memoria RAM, que también tiene 16 gigabytes de memoria. Entonces, digamos que la LSTM y en especial, digamos que TensorFlow, que fue la librería que se utilizó para los modelos de inteligencia artificial, tienen optimización con las GPUs. Por lo tanto, pues digamos que este tiempo de evaluación se redujo bastante. Nuevamente, el promedio fue 3.3 segundos. 3.3 veces, perdón, el Edge. Y pues digamos que para los modelos Arimax sí corren directamente en la RAM. Por lo tanto, pues digamos que ese tiempo se ve casi inalterado, ¿no? Es bastante parecido, muy cercano también, pues digamos que al valor de, eh, de la predicción en Edge. Por último, tenemos aquí lo que son nuestras métricas de error. Entonces podemos ver, pues digamos que los modelos Arimax de 1 minuto y 10 minutos tienen un error bastante grande. Eh, el modelo, en cambio, recursivo tiene un error bastante pequeño, digamos que contrario a lo que se vio como en esa pequeña simulación. Esto puede ser, pues, digamos, justamente como por esta ventana de datos que va actualizando esos datos recursivos y no permite que el sistema se vaya muy lejos, digamos que, por ejemplo, con esos 500, sí, como esos 500 pasos que se utilizó para la simulación. En cuanto al mean average error, pues digamos que tenemos un caso bastante similar. Estas son dos métricas, pues digamos que son diferentes, pero pues al final lo que realizan es verificar pues cómo está funcionando la variable realmente, ¿no? Entonces, pues este es el error cuadrático medio, el error eh, promedio. Entonces, pues digamos que realmente son valores cercanos y pues pueden dar, digamos que nos dan como la información similar, ¿no? Entonces, nuevamente, punteando tenemos el LSTM en minuto, el LSTM de 10 minutos y pues digamos que los que siempre tienen más problemas, el Sarimax de 1 minuto y el Sarimax de Hold Last. Finalmente, pues con unas conclusiones, se puede decir que se puede realizar una integración efectiva entre lo que es un sistema escala y los modelos de predicción, bien sea predicción en series de tiempo, bien sea clasificación. Como se mencionó al inicio, es una nueva tecnología emergente que trae muchos beneficios para la industria y pues que realmente es muy aplicable en los sistemas a escala reales. En cuanto a la comparación entre IA y métodos estadísticos tradicionales, realmente la inteligencia artificial permite modelar dinámicas muy complejas, modelar dinámicas no lineales, pero pues requiere también mucho más esfuerzo computacional, mucho más esfuerzo en el análisis como de los datos y la preparación de estos datos que un método estadístico tradicional. Hay métodos estadísticos muy robustos, incluso el Sarimax es un modelo muy robusto, aplicado pues digamos que por ejemplo a variables mucho más estacionarias, variables mucho más controladas. eh, entonces, realmente no hay uno que sea mejor, sin embargo, pues digamos que la inteligencia artificial logra como identificar patrones mucho más complejos y pues es aplicable a patrones mucho más complejos y no lineales, cosa que pues digamos que los modelos estadísticos no, pero un modelo estadístico puede predecir con mucho menos datos, puede también, digamos que, realizar predicciones muy robustas cuando se realiza un proceso adecuado de los datos y se realiza, pues, digamos que, o bueno, no se tienen muchas exigencias en cuanto a los datos. En cuanto a las diferencias prácticas entre Edge y Cloud Computing, realmente dependiendo del modelo que se utilice, una puede ser mejor que la otra, como vimos pues para la inteligencia artificial es mejor el Cloud Computing, sin embargo pues para plantas en donde tenemos poco acceso a Internet o donde necesitamos decisiones mucho más rápidas, incluso pueden ser decisiones de milisegundos, eh, pues realmente este proceso entre llevarlo a la nube y regresar la información pues a nuestro sistema, a nuestra planta, a nuestro piso,
pues realmente puede ya ocurrir una catástrofe, puede ya ocurrir un problema. Entonces, en este caso, pues una arquitectura Edge puede ser mucho más útil, sin embargo, pues eh, para procesos mucho más largos, mucho más controlados, pues un cloud computing es como una opción adecuada. Ambos son viables, pueden incluso compartirse entre ambos, como se vio, digamos que en el proyecto donde la Raspberry realizaba la predicción y donde incluso el cloud realizaba su predicción, y pues ambos llegaban al mismo punto de información. El impacto de la predicción en la toma de decisiones industriales, como mencionaba, pues digamos que esto es algo que es muy importante, permite ver a futuro, permite predecir desastres, predecir de inconvenientes o incluso generar mejoras en la producción a partir de información que aún no tenemos, pero que se puede predecir con una alta confianza. La viabilidad del uso de tecnologías abiertas en entornos industriales, realmente todo lo que fue realizado en este proyecto, pues a excepción, pues digamos que de los equipos como tal, fue gratis. Digamos que los únicos costos se incurren al realizar pues el montaje en cloud, al realizar el montaje en Edge con los equipos y los dispositivos reales. Sin embargo, pues digamos que todo es código abierto, toda la información y el análisis que se utilizó es gratuito y pues digamos que esto permite también muchas cosas de mejoramiento tanto para la academia como para la industria. Es importante el ciclo completo, la adquisición, el procesamiento y la predicción, pues digamos que cada uno tiene sus matices y su importancia. La adquisición y el histórico me permite saber información pasada, cómo estuvo mi planta, qué cosas puedo mejorar. El procesamiento me permite actualizar pues justamente la hora, me permite realizar como la preparación de los datos para la predicción y pues por último la predicción me permite ver a futuro y analizar información que aún no tengo, pero que puede ser útil. Y por último, este sistema que se implementó es un sistema relativamente sencillo, no representa un sistema industrial real, sino pues digamos justamente la aplicación de la inteligencia artificial y los modelos de predicción en un sistema SCADA, pero pues este sistema es muy escalable a cualquier tipo de planta con variables continuas. Incluso se podría extender para variables discretas, pero pues igualmente con sus matices y restricciones. Entonces es muy escalable, muy aplicable y pues digamos tiene mucho trabajo futuro que se pueda desarrollar. Muchas gracias.